El Pentágono está maquillando la cantidad de los muertos. Resulta que el Pentágono cambió el número de soldados muertos de 18 a 14 y ni ellos mismos pueden explicar por qué. Fíjense en esto, porque esto ya no es propaganda, esto es directamente manipular el dato más sagrado que existe. ¿Cuántos soldados murieron? El Departamento de Defensa bajó la cifra oficial de 18 a 14 muertos en la guerra con Irán. Y cuando el New York Times les preguntó por qué, bueno, la respuesta que les dieron fue textual: interrupciones temporales en los datos. O sea, ni siquiera ellos se creyeron esa excusa. Un dato tan delicado como cuántos hijos, esposos, hermanos no van a volver a casa, pero lo manejan como si eso fuera un error de Excel. Pero aquí hay un detalle importante. Tres oficiales militares le dijeron al Times que una de las razones del cambio fue que 4 de esas muertes ocurrieron la semana pasada, después de que el alto el fuego de Donald Trump fracasara. Y la administración de Donald Trump había insistido con mucha convicción en que había dos fases distintas en la guerra. ¿Se dan cuenta lo que estaba pasando aquí? Están reclasificando muertos para que no le peguen a la fase que ellos quieren mostrar como la fase exitosa. Es contabilidad de guerra al servicio del ego presidencial. Y esto no es un caso aislado, amigos, esto es un patrón. El Pentágono ya venía tapando información sobre el estado de salud de los militares, minimizando lesiones. Ocultaron información sobre 3 ataques iraníes la semana pasada que hirieron a decenas de soldados y dañaron varios helicópteros. Eso ni siquiera lo iban a mencionar si el Times no lo destapa. ¿Y se acuerdan del ataque con drones en Kuwait a principios de año? El que Pete Hegseth llamó indiscriminado. Bueno, el Comando Central salió a decir que solamente 5 soldados resultaron gravemente heridos. La realidad: decenas de soldados con quemaduras, heridas de metralla, traumatismo cráneoencefálico. Decenas, no 5. Yo cuando leo esto pienso en las familias de esos soldados que capaz están viendo las noticias oficiales y creyendo que su hijo o su esposo tuvo una herida leve, cuando la realidad es mucho más grave. Eso no es un error de comunicación, eso es una decisión consciente de minimizar el costo humano de una guerra que cada vez es más impopular. Ahora, recordemos algo importante. Por ley, el Departamento de Defensa está obligado a informar las muertes, pero no las lesiones. Ahí está el vacío legal que están explotando y lo están haciendo de manera descarada. Pueden esconder heridos, pueden retrasar información, pueden reclasificar cifras de muertos cuando les conviene políticamente y técnicamente no rompen ninguna ley. Entonces yo me pregunto, si ya están maquillando el número de soldados muertos, ¿qué más nos están escondiendo de esta guerra que Donald Trump ni siquiera puede terminar? Donald Trump acaba de anunciar con su propia boca, bueno, con sus propios tweets, que cree en la palabra de Xi Jinping y en la palabra de Vladimir Putin. Esto todavía está caliente, salió apenas hace unos minutos y con razón, pues la gente en redes está explotando. Donald Trump publicó textual que Xi Jinping le dijo en persona que China jamás le vendería armas a Irán, ni siquiera a sus empresas, y que él, Trump, le cree. Y además le está haciendo un gran favor, un favor a Xi Jinping. El mismo Xi Jinping que Estados Unidos lleva años acusando de sostener regímenes hostiles. Como si fuera poco, el tweet sigue, la publicación sigue y dice que Vladimir Putin también le prometió que no le vende armas a Irán. Luego citó: la relación se mantiene con Ucrania y con Zelensky. O sea, en el mismo párrafo Donald Trump admite que Rusia sigue en guerra con Ucrania y en la frase siguiente le está agradeciendo a Vladimir Putin por ser honesto con él sobre Irán. A mí esto me parece una completa payasada. Como dijo un usuario en X, 3 mentirosos patológicos se aseguran mutuamente de que están siendo sinceros. ¿Qué podría salir mal? El presidente de Estados Unidos, basando su política exterior sobre Irán en la palabra de honor de Xi Jinping y Vladimir Putin, no en la inteligencia militar, no en verificación, no en tratados, en la palabra de honor. Entonces, ¿para qué está la CIA? ¿Para qué está el FBI? ¿Para qué están los analistas de datos? ¿Para qué están las agencias de inteligencia? La gente no se quedó callada. Qué tonto, escribió uno. Trump nos miente a diario. Trump es un mentiroso, escribió otro usuario en X. Y tienen razón en desconfiar, amigos, porque el patrón de este señor es exactamente ese. Confiar ciegamente en quien le dice lo que él quiere escuchar sin verificar nada. Y después presentarlo como si eso fuera un logro diplomático. Entonces yo me pregunto, si la garantía de que Irán no tiene armamento ruso ni chino depende de que Donald Trump le crea a Xi Jinping y a Vladimir Putin por las buenas, ¿qué tan sólida puede ser esa garantía en realidad?
Donald Trump está gritando groserías solo encerrado en la oficina oval porque no sabe cómo salir de la guerra que él mismo empezó. Escuchen esto, porque esto no me lo estoy inventando yo. Lo publicó el Wall Street Journal con fuente directa de adentro de la Casa Blanca. Una fuente que estuvo ahí dice que se escuchó a Donald Trump gritando y maldiciendo dentro de la oficina oval, soltando una serie de improperios, llamándolos a los líderes de Irán escoria y lunáticos. O sea, el presidente de los Estados Unidos, el mismo que se presenta como el gran negociador, el hombre del arte del trato, el que resuelve todo en un día, está encerrado tirando maldiciones porque la guerra que él prometió que duraría unas semanas ya va para 5 meses. 5 meses. Y según sus propios asesores, temen que este conflicto se les coma los años que le quedan de presidencia. Y aquí está un dato bien importante. Cuando el acuerdo de paz preliminar se cayó, Donald Trump básicamente tiró la toalla, dijo, y esto es textual, ya no quiero tener nada que ver con ellos. Es una pérdida de tiempo tratar con ellos. Yo cuando leí eso me pregunté, ¿así se maneja una guerra? Ya me aburrí, no quiero saber más. Eso no es liderazgo, amigos. Eso es un niño abandonando el juego de mesa porque va perdiendo. Y fíjense ustedes en el detalle que el Wall Street Journal deja caer casi de pasada. Cuando Donald Trump firmó ese memorando de entendimiento, sus propios aliados republicanos le advirtieron que Teherán jamás iba a cumplir los términos. Y él simplemente los ignoró. ¿Por qué? Porque según un alto funcionario estaba demasiado ansioso por dejar atrás la guerra. O sea, no firmó porque el acuerdo era bueno, firmó porque quería quitarse el problema de encima. Ya, así, sin importarle si iba a funcionar o no. Y esto viene con un patrón. En este segundo mandato, atención a esto, Trump ha atacado Yemen, Somalia, Siria, Irán, Irak, Nigeria, Venezuela, donde de paso capturaron al propio presidente del país. Y ahora resulta que está evaluando meterse también en Mali, que sería el 8º país en la lista, el 8º, amigos. Y eso ni siquiera incluye la otra guerra silenciosa que casi nadie menciona, los ataques a lanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental, supuestamente para frenar el narcotráfico. 66 ataques, 66, con un saldo de más de 220 personas muertas en operaciones que ni siquiera pasan por un tribunal ni por una acusación formal. Nada. Simplemente se identifica una lancha, se dispara y se cuenta como una victoria. O sea, este hombre no solamente está coleccionando países, está coleccionando cadáveres en el mar sin que medie ni un solo proceso legal. Y aquí está lo que a mí me parece la burla más grande de todas. Este es el mismo señor que anda por ahí en cada entrevista, en cada mitin, exigiendo que le den el premio Nobel de la Paz, el Nobel de la Paz, con 8 guerras abiertas y 66 ataques a lanchas encima. Yo no sé ustedes, yo creo que el comité de Oslo va a tener que inventarse una categoría nueva, el Nobel de la Paz a la guerra permanente, tal vez. Y mientras Donald Trump grita, solo en su oficina, bueno, la gente real está pagando el precio de esta guerra que él empezó sin pasar por el Congreso, sin dirigirse siquiera al pueblo de los Estados Unidos para explicar por qué. 18 militares estadounidenses muertos como mínimo y el precio de prácticamente todo disparado, porque las navieras no dan abasto con el petróleo por las nubes. ¿Cuánto más va a durar este berrinche presidencial antes de que alguien en el Partido Republicano se anime a decirle en la cara que la guerra no se gana gritando escoria y lunáticos detrás de una puerta cerrada? Donald Trump inventó una excusa tan ridícula que hasta sus propios aliados se la tiraron a la cara. El viernes, la Casa Blanca le metió aranceles de entre el 10 y el 12.5% a 60 países del mundo, 60. Y agárrense porque la justificación oficial, la que están usando en documentos legales, no es un chiste, es que esos países usan trabajo forzoso, esclavitud moderna. ¿Y quiénes son esos 60 países tan terribles según Donald Trump? Australia, Nueva Zelanda, Japón, la Unión Europea completa. ¿Saben qué país me llamó la atención? Australia. El país que probablemente tiene mejores protecciones laborales que la mitad de los estados de Estados Unidos. Y no me lo estoy inventando yo. Lo está diciendo el propio ministro de Comercio australiano, que salió a decir que la medida es totalmente injustificada y que Australia se toma la esclavitud moderna más en serio que nadie. Pero el que de verdad no se quedó callado fue Nueva Zelanda. Su primer ministro, salió directo a decir que los aranceles son sumamente decepcionantes y que Estados Unidos no tiene ni una prueba, ni una sola, de que su país use mano de obra esclava. Miren, tiene toda la razón, porque no la tiene. Cero evidencia, cero.
Y aquí viene la parte que me pareció la más filosa de todas. La jefa de diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, salió a comparar leyes laborales con Estados Unidos. Atención a esto, básicamente le dijo, con toda la elegancia diplomática del mundo, nosotros tenemos vacaciones pagadas, nosotros tenemos condiciones laborales dignas para nuestros trabajadores. ¿De qué esclavitud me está hablando usted? Esto es algo que ningún funcionario del Departamento de Comercio de Estados Unidos lo vio venir. Y claro que no lo vieron venir, porque ni siquiera se molestaron en construir un caso real. Japón no se quedó atrás. El secretario del gabinete japonés dijo, y aquí parafraseo, pero es casi textual, que es lamentable que les impongan aranceles basados en la inexistencia de medidas contra el trabajo forzoso, cuando la industria japonesa cumple con todos los estándares internacionales. Traducción, nos están acusando de un crimen que no cometimos, con una ley que ni siquiera aplica. Entonces yo me pregunto, lo mismo que se está preguntando medio planeta, ¿por qué esta excusa? ¿Por qué el trabajo forzoso? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no es la primera vez que Donald Trump intenta meter aranceles masivos. Ya se los tumbaron en la corte una vez. Entonces ahora, en vez de aprender la lección, lo que hizo su gobierno fue ir a buscar en el cajón de leyes viejas. Estamos hablando de una ley de 1974. A cualquier artículo que le sirva de paraguas legal para que esta vez los tribunales no se lo puedan anular tan fácil. Al final esto no es política comercial. Esto es un abogado de Donald Trump desesperado buscando la letra pequeña que lo salve. Mientras el resto del mundo se pregunta si esta administración de verdad cree que nadie se va a dar cuenta. Y el trabajo forzoso sí, es un problema real en el mundo. Eso no hay que negarlo. La Organización Internacional del Trabajo lo documenta hace años. El problema es que Donald Trump no presentó ni una sola prueba, ni una empresa, ni un caso, ni un solo documento de que alguno de estos 60 países tenga ese problema. Nada. Es la excusa perfecta. Suena grave, suena moral, suena a que Estados Unidos está defendiendo los derechos humanos, pero cuando uno rasca un poquito, pues no hay nada debajo. Donald Trump le prometió a Estados Unidos que la inflación estaba muerta y que estaba enterrada. Pero al final todo era una mentira. Hace unas semanas todo pintaba bien, la guerra con Irán parecía calmarse, la gasolina bajaba, la inflación se moderaba, un respiro después de más de un año de turbulencia causada por, adivinen quién, la propia guerra comercial de Donald Trump. Pues ese respiro duró lo que dura un tuit. Porque miren, el conflicto con Irán volvió a estallar esta semana, en una fase todavía más peligrosa, y el petróleo se disparó a $100 el barril, $100. La gasolina ya pasa a los $4 el galón en buena parte del país. Y justo en ese momento, con los mercados temblando, ¿qué hace la Casa Blanca? Formalizar una nueva tanda de aranceles a decenas de países. O sea, mientras el mundo se incendia por un lado, Trump le echa gasolina literal por el otro. A mí eso me parece de una irresponsabilidad que ya ni sorprende. Ahora viene una parte que tiene muy indignados a muchos. En un mitin en Marietta, Georgia, Donald Trump sale a decir que la inflación bajó mucho y que los costos de energía van a bajar, tal vez incluso más que cuando empezamos. Y remata con un, denme un poco de tiempo. Denme un poco de tiempo. Ahora, imaginen ustedes una familia pagando la factura de calefacción este invierno, que según la propia Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética puede llegar a $1,700 y el petróleo se queda en $100. Comparado con 1,100 el invierno pasado. Ahí es donde uno piensa, a esa familia no le sirve esa frase, deme un poco de tiempo. A esa familia le urge dinero ya. Porque los números no mienten. Aunque Donald Trump se los invente, los precios al consumidor siguieron un 3.5% más altos que hace un año, muy por encima de la meta del 2% de la Reserva Federal. Y Goldman Sachs ya lo advirtió. Si esta guerra sigue así de intensa, la inflación se puede salir de control otra vez, más allá de la comida y la energía. Una analista de Moody's lo resumió perfecto. La volatilidad y la imprevisibilidad son la nueva normalidad. Esa frase debería ser el epitafio de esta presidencia. Y para rematar estos nuevos aranceles, del 10 al 12.5% a más de 80 países, incluyendo Canadá, México y toda la Unión Europea, pues son el intento número 2 de Donald Trump de recrear el mismo esquema arancelario
La Corte Suprema ya le tumbó en febrero. O sea, se lo anularon una vez y aquí va de nuevo con otra excusa legal. Y esto no es abstracto. Según el laboratorio de presupuesto de Yale, estas políticas pueden elevar el arancel promedio del 12.8% para fin de año y los hogares estadounidenses podrían terminar pagando $1,100 extras al año. El doble de lo que pagarían si Donald Trump simplemente hubiera dejado las cosas como estaban. Entonces, uno se pregunta lo mismo que se debe estar preguntando la Reserva Federal, que se reúne la próxima semana para decidir qué hacer con las tasas de interés en medio de todo este caos que el propio presidente ayudó a crear. ¿Hasta cuándo un país puede llamar resiliencia a lo que en realidad es puro aguante forzado? El consenso a favor de Israel se está desmoronando en Estados Unidos y ni siquiera hace falta ser de izquierda para verlo. Miren este dato. Harry Enten, el analista de datos de CNN, sacó una comparación que parece mentira. En el primer mandato de Donald Trump, la opinión favorable de los estadounidenses hacia Israel estaba en más de 51 puntos, positivo, sólido, un tema de consenso nacional. Hoy en promedio de encuestas está en menos 16. O sea, ¿hicieron cuentas? Un giro de 67 puntos en solo 8 años. Y esto no es una encuesta rara y aislada. Ipsos, menos 10. Fox, menos 11. Market, menos 20. Pew Research, menos 23. Todas negativas, todas. Y aquí está lo que de verdad cambia el tablero. Esto ya no es un tema de un solo bando político, es el electorado completo, republicanos y demócratas, universitarios y no universitarios, el que se volvió en contra. El dato que más me impactó fue este. Cuando se les preguntó directamente si Estados Unidos debería reducir o terminar la asistencia militar a Israel, el 55% dijo que sí. Y no solo entre gente progresista de ciudad, no, 51% de los que no tienen título piensan igual y 62% de los graduados. Así que esta encuesta pues atraviesa toda la división educativa y toda la división de clase. Cuando yo vi esto pensé, si en el propio Estados Unidos, el aliado histórico número 1 de Israel, el apoyo se les está cayendo a este ritmo, imagínense lo que eso representa para el resto del mundo. Esto ya no es un tema de izquierda contra derecha, es una señal de que algo se rompió en la manera en que medio planeta está viendo el rol de Israel en todo esto. Eso es todo por hoy en la jugada política. Ya sabes, amigos, si ustedes quieren apoyar, bueno, suscríbanse, comenten, compartan, denle like. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo fuerte para todos. Hasta pronto.